Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 48ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Han sido muchos los seguidores de este programa que nos han pedido que dedicáramos una de nuestras entregas a estudiar los cambios introducidos en la Iglesia Católica durante el posconcilio. Hoy trataremos de satisfacer esta demanda con las limitaciones propias del medio televisivo. En su discurso de clausura del Concilio Vaticano II, Pablo VI dijo: «En el concilio, la religión del Dios hecho hombre se ha confrontado con la religión del hombre que aspira a ser Dios». En estas palabras había un reconocimiento implícito de que el principal rival intelectual y espiritual de la Iglesia, al lado del cual palidece hasta el propio Islam, es esta religión del hombre que aspira a ser Dios. Es decir, la religión enunciada por ilustrados y masones en el siglo XVIII y a continuación sostenida por todas las ideologías que creen que el paraíso puede ser instaurado en este mundo, desde el liberalismo hasta el comunismo. Pablo VI pensó un tanto ingenuamente que gracias al concilio esas dos religiones enfrentadas no habían chocado, sino que se habían sentido mutuamente atraídas, y que de esta atracción mutua podría nacer una atención nueva de la Iglesia a las necesidades del hombre. Pero la cruda realidad es que el período posconciliar supuso una superación sin ambages del Concilio Vaticano II, enmascarada siempre bajo la fórmula ambigua del espíritu del concilio, que ampararía los más diversos excesos palpables en el orden litúrgico y el institucional, pero también en el orden de una mentalidad católica cada vez más secularizada, abierta a todo tipo de componendas con doctrinas alejadas y aun contrarias a la fe católica. En un esfuerzo por resolver ciertos problemas teológicos urgentes, como la salvación de los no creyentes o el papel del progreso en los planes de Dios, el concilio permitió la introducción de algunas soluciones sin definir con precisión sus límites. El Concilio Vaticano II, por ser de naturaleza eminentemente pastoral y no dogmática, más que resolver asuntos, lo que hizo fue abrir puertas. Pero es sabido que abrir puertas facilita el paso tanto a visitantes no deseados como a los que son bienvenidos. Para explicar lo que sucedió tras el concilio, el escritor británico Philip Trower, autor de este interesantísimo ensayo que tengo entre mis manos, Confusión y Verdad, publicado por la editorial El Buey Mudo, acude a una imagen muy expresiva. Es como si 6 hombres estuviesen empujando un coche al que se le ha acabado la gasolina. 3 de ellos, que iban en el coche, quieren empujarlo tan solo 20 metros para apartarlo de la carretera. Los otros 3, que han ofrecido taimadamente su ayuda, piensan en cambio empujar el coche 50 metros y despeñarlo por un acantilado. Ahora imaginemos lo que hará un grupo de gente que está observando la escena desde una colina cercana. Empezarán asumiendo que los 6 hombres tienen la misma intención. El coche se mueve hacia adelante de forma constante. Luego ven que 3 se separan de la parte trasera y corren a la parte delantera para intentar detenerlo antes de que se despeñe por el acantilado. ¿Quiénes son los agitadores? Para los observadores que permanecen en la colina cercana, seguramente aquellos que ahora se oponen al proceso que había sido puesto en marcha. Algo así ha ocurrido con las enseñanzas y formas conciliares. Siempre que desde Roma se ha intentado corregir o contener los abusos, los innovadores han acusado de intentar revertir el espíritu del concilio. Y muchos creyentes así lo han creído. Se decía durante los años del concilio que la Iglesia debía reconciliarse con los tiempos modernos. Pero en los años siguientes esta reconciliación se hizo a menudo a cambio de una transacción con la religión del hombre que aspira a ser Dios, renunciando a lo que es propio de la Iglesia u ocultando su predicación y enseñanza. El problema es que en ese afán de ingresar a la Iglesia en la modernidad, la mayoría de los llamados innovadores posconciliares tendieron a exagerar la gravedad de los defectos que intentaban corregir, con el resultado de crear nuevos desequilibrios que a la postre han resultado muchos más peligrosos.
Sobre estos peligrosos desequilibrios introducidos en la época posconciliar hablaremos hoy en compañía de José Antonio Sayés, Alfredo Verdoy, David Amado y Miguel Ayuso. Está entre nosotros, en primer lugar, un veterano ya de este programa. Se trata de Miguel Ayuso. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, dirige la redacción de la revista Verbo y coordina el Seminario de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es además autor de 20 libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o el más reciente de todos ellos, El Estado en su laberinto. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por ser inquilino fiel de este plató, bueno, de este nuevo plató. Ahora estamos aquí un poco más constreñidos, pero seguramente de estas angosturas nacerá el calor humano y el calor de la razón en pleno discurso. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Por estar aquí. Miguel, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, vamos a ver. Por supuesto, doy por supuesto que no te ha gustado. No, la película es mala. Es muy interesante y está truncada o frustrada. Yo creo que esta es la triple caracterización inicial. Yo distinguiría para explicar estas tres cosas que acabo de decir, distinguiría entre la intención y la ejecución. Es decir, en la ejecución, es decir, en la película cinematográficamente hablando, me parece que es una película pobretona, es una película que, pese a que existen interpretaciones meritorias, pero el conjunto no deja de ser de una cierta pobreza cinematográfica. Y incluso cierta puesta en escena, no es que raye lo pintoresco, roce lo pintoresco, sino que lo sobrepasa ampliamente. Es irreconocible la vida en una comunidad monástica seria e incluso no seria, creo, las cosas que ocurren en la abadía. Es decir, eso cualquiera que haya pasado por una abadía benedictina, cisterciense, una trapa, no reconoce la mayor parte de las cosas que hacen en la vida en comunidad. Bueno, pero esto tiene que ver con la ejecución. En cuanto a la intención, que es lo más importante, la película es muy interesante. La película es interesantísima, pero decía yo que está truncada o que está frustrada de alguna manera, es incompleta, no cuadra, porque lanza una gran cantidad de temas centrales, y por eso es interesante, pero no remata el modo de afrontarlos. Yo subrayaría tres grandes temas. En primer lugar, el tema de la conexión entre la liturgia y la fe. Lex orandi, lex credendi, sobre lo que hablaremos ampliamente a lo largo del programa, es el tema central de la película. Roma envía a este visitador pintoresco después de un concilio Vaticano IV, que verdaderamente es milagroso si no fuera por la promesa divina que la Iglesia pudiera sobrevivir a un concilio Vaticano IV. Ya sobrevivió a duras penas al Vaticano II. Pensar en un Vaticano III me pone los pelos de punta, y el cuarto es una opción que ni siquiera contemplo. Pero ese visitador carece de fe, como carece de fe el superior general, y por eso quieren abolir la misa. Por eso. Y los monjes, si se aferran a la misa, es porque tienen la fe en la transubstanciación y en la presencia real. Luego, por tanto, la conexión lex orandi, lex credendi está perfectamente presentada. Es cierto que hay algunas instancias distorsionadoras. Por ejemplo, la ausencia de fe en el abad, que crea una serie de problemáticas que son muy interesantes, pero que hubieran requerido probablemente un desarrollo más articulado. Meter así de improviso esa temática en un cuadro que estaba perfectamente delineado, creo que dificulta la comprensión. Bueno, tiene acentos unamunianos, a mí me ha recordado en parte también aquella novela de Paul Bourget, El demonio del mediodía. Es decir, el problema de la relación entre una fe que se ha perdido, pero una posición institucional que se lleva con dignidad, o que se pretende llevar con dignidad. El tema es muy delicado, muy difícil, pero me parece que distorsiona el tema central. Y luego los otros dos temas serían el tema, aquí no tanto la conexión como la disyunción que plantea la película entre la Iglesia de la evangelización y la Iglesia del compromiso social. Sale mucho más marginal, no es tan
tan central al argumento, pero emerge en múltiples ocasiones, aquellos eclesiásticos que han sido guerrilleros en Hispanoamérica, se plantea el tema. El maestro del padre Kinsella, de el maestro del padre Kinsella, es decir, el tema no es central, pero tampoco es tan irrelevante. Claro, este es un tema que también tiene algún pintoresquismo en su tratamiento, sobre todo porque es que se plantea en una comunidad contemplativa. Esto planteado en una orden activa probablemente hubiese sido más creíble. Planteado este problema en el interior de una comunidad contemplativa es Yo creo menos. que no son contemplativos, ¿no? Sí, porque bueno, se habla, yo creo que está pensando en benedictinos, aunque el hábito no se corresponde, pero está pensando en algo parecido. Es efectivamente una orden inventada. Pero se habla de monjes. La novela se les llama albanesianos. Pero se habla de monjes. Sí. Monjes, sí. Hablar del monacato implica hablar de órdenes contemplativas. Lo que pasa es que luego no llevan una vida contemplativa, ¿no? Bueno, exactamente. Por eso digo que es pintoresca la puesta en escena, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí esa disyunción es una disyunción falsa, es una disyunción que emerge del mismo problema, de la misma fuente modernista, donde se rompe la conexión entre la ley de la oración y la fe de la Iglesia, que aquí es en realidad plantear o bien una especie de encarnacionismo extremo humanístico que hace ver las acciones de la izquierda como algo divino, o bien una especie de escatologismo que sirve para huir de la vigencia práctica del orden natural. Son ambas opciones rechazables y proceden de una escisión de lo que es la recta vivencia de la fe católica. Y en tercer lugar, está planteado un problema también muy serio que tiene repercusiones antropológicas y psicológicas muy amplias, que aquí también está planteado de una manera no particularmente afortunada, aunque interesante, que es el problema de, por así decir, de la fe y de la obediencia. El problema de la obediencia, que también está planteado de una manera un poco casi como si la obediencia tuviese que ser la obediencia cadavérica, esa obediencia sicut cadaver, que no forma parte de la tradición de la teología católica. En resumen, a mí me parece que la película es una película interesante, que aborda temas muy trascendentales, que percibe muy agudamente una crisis que están produciéndose en ese momento. Hay que tener en cuenta que la imposición brutal de la nueva misa tiene lugar entre 1969 y 1970, que la novela es del año 72, que la película es del año 73, que las reacciones ante esa imposición brutal de la nueva misa son apenas emergentes, existen pero no están formalizadas ni institucionalizadas ni organizadas. Y por tanto que demuestra una gran agudeza el guionista, y vamos, el novelista y luego guionista. Se me pueden ocurrir otras muchas más cosas, pero yo creo que ya está bien. No, pues has estado, como siempre, brillantísimo. Es curioso que la falta de fe del abad te chirríe en la composición de la película. Yo creo que como todo en la película es demasiado esquemático, demasiado abrupto. Sin duda. Sin embargo, para tus tesis, la falta de fe del abad, de alguna manera, creo que las abonaría extraordinariamente, porque, a fin de cuentas, lo que la película nos está diciendo es que quienes introducen novedades o innovaciones que desvirtúan los dogmas de la fe son aquellos que han perdido la fe. Aunque disfrazados de personas que no la han perdido, pero la han perdido. De alguna manera, que yo muchas veces lo que percibo, por ejemplo, en los teólogos de los que habla José Antonio Salles en su libro Teología y Relativismo, ¿no? Cuando tú lees a Bultmann, por ejemplo, pues que es un señor que ha perdido la fe. Ha perdido la fe y entonces lo que necesita es desmitificar, dice él, a Cristo y decir que los milagros no eran milagros y decir que la resurrección no era resurrección. La película tiene un final abierto, que probablemente es una gran cosa, es muy inteligente, porque no sabemos, en realidad no sabemos si el abad finalmente, en ese esfuerzo último de hacer oración, está teniendo la iluminación. No sabemos si se avienen a aceptar las instrucciones impías de Roma. Es decir, todo eso queda abierto. Parece que sí, parece que van a aceptar, parece que van a traicionar, pero no lo sabemos. Es decir, que no. La película es muy interesante. Y luego, hombre, hay que reconocer una cosa, y es que la caracterización de Ralph Balloni como ese superior macarra de la orden y la caracterización de Martin Sheen haciendo oración, haciendo budismo en posición de yoga, es sí. de un sarcasmo, de un sarcasmo extraordinario. No, pero también el monje más radicalmente hirsuto de la comunidad también es un poco esquemático. Sí, también es esquemático. Pero con todo... Pero en cambio el padre Manus, el que pesca el salmón, en cambio ese está muy humanizado. Claro, es el hombre espiritual. Es el más verdadero. Es el más verdadero. Sí, no, es interesante sin duda.
En un célebre discurso pronunciado el 30 de junio de 1972, el Papa Pablo VI afirmaba: «Por algunas rendijas se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios». Y continuaba: «En la Iglesia reina un estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad y oscuridad». 10 años más tarde, Juan Pablo II reconocía lo siguiente: es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas que chocan con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones y rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. ¿Dónde podemos localizar el origen de estas confusiones propias del periodo postconciliar? José Antonio Sayés, en su obra Teología y Relativismo, se muestra seguro de que el descalabro empieza con la llamada teología de la secularización, de la mano de autores de la órbita protestante como Robinson, Budman o Barth, y de otros de filiación católica como Karl Rahner, leídos por infinidad de sacerdotes y seminaristas de su generación, que en muchos casos acabarían colgando los hábitos. Aquella teología, afirma Sayés, que postulaba un cristianismo sin Dios, nos arrancó las certezas de la fe y sembró en nosotros un laicismo que coincide precisamente con los principios del laicismo actual. Aquella teología, en efecto, tiñó de subjetivismo las verdades de la fe, condujo al abandono de la doctrina del pecado original, la adulteración de la escatología o la desmitificación de los milagros de Cristo. Pero fueron estos teólogos los únicos culpables. Fenómenos como la crisis del sacerdocio y la vida religiosa, el ocaso de las misiones, estrechamente vinculado a la fiebre del ecumenismo, el deterioro de la catequesis, la denigración del pasado de la Iglesia por parte de muchos católicos, la creciente extensión de una moral situacionista o la infiltración de una mentalidad antinatalista que la encíclica Humanae Vitae no logró detener, han sido aspectos que han ido desgarrando la Iglesia en el posconcilio. En declaraciones al Observatorio Romano el 9 de noviembre de 1984, quien por entonces fuera prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, afirmaba: los resultados del concilio parecen oponerse cruelmente a las expectativas de todos, empezando por las de Juan XXIII y siguiendo por Pablo VI. Se esperaba una nueva unidad católica y, sin embargo, se ha llegado a un disentimiento que ha parecido pasar de la autocrítica a la autodestrucción. Se esperaba un salto hacia adelante y, sin embargo, nos hemos encontrado ante un proceso regresivo de decadencia que se ha desarrollado en gran medida precisamente bajo el signo de una apelación al concilio y, por tanto, ha contribuido a desacreditarlo para muchos. Por consiguiente, el resultado parece negativo. Es innegable que este periodo ha sido decididamente desfavorable para la Iglesia Católica. No creo que el concilio pueda realmente ser considerado responsable de evoluciones e involuciones que, por el contrario, contradicen el espíritu o la letra de sus documentos. Mi impresión es que los daños a los que se ha enfrentado la Iglesia en estos 20 años son debidos más que al auténtico concilio, al desencadenamiento en su interior de fuerzas latentes agresivas, polémicas, centrífugas. ¿Son esas fuerzas agresivas, polémicas y centrífugas totalmente exógenas al concilio o encontraron en él su levadura? Esta es la pregunta que le lanzamos esta tarde a nuestros invitados. Nosotros tenemos que reconocer que ha habido un desastre para luego indagar las causas del desastre. Porque si aquí empezáramos por decir no ha ocurrido ningún desastre, se ha producido la primavera de la Iglesia. Los que dicen lo contrario son profetas de las calamidades, como dijo Pablo VI, por cierto, en un primer momento de su pontificado. Pues entonces se terminó el asunto, no tenemos nada que discutir. Si nosotros, por el contrario, admitimos que ha habido un desastre, entonces tendremos que buscar la causa del desastre. Y tendremos que buscar una causa del desastre que sea proporcionada a la magnitud del desastre. ¿Cuáles son las causas proporcionadas a la magnitud del desastre? Pues para empezar, yo no puedo sino mostrar mi acuerdo total con don José Antonio. Es decir, la causa inmediata del desastre puede estar en el Concilio Vaticano II,
pero hay unas causas mediatas. Es decir, hay que ir a la teología de la secularización, hay que ir al modernismo. Probablemente es el modernismo. Cuando San Pío X en Pascendi, en 1907, dice del modernismo que se ha traducido como la síntesis de todas las herejías, y en realidad lo que dice es el colector de todas las herejías, que es un término bastante más severo todavía. Bueno, pues si el modernismo es el colector de todas las herejías y hay una secta en el interior de la Iglesia que es Insino Gremuoque Ecclesia, que es el que está promoviendo ese espíritu, eso es lo que luego se ve en la Nouvelle Théologie, es lo que Pío XII intenta atajar en Humani Generis en 1950 y luego don José Antonio lo llama la teología de la secularización. Es ese movimiento espiritual infiltrado en la Iglesia que intentó atajar Pío X, que intentó atajar de nuevo con claridad Pío XII y que en cambio nunca terminó de ser vencido, pero que emergió con particular fuerza con ocasión del concilio. Y entonces es donde hay que decir, aunque las raíces sean anteriores y muy profundas, el Concilio Vaticano II fue un desastre, el propio concilio fue un desastre como hecho histórico en su convocatoria, en su inicio, en su desarrollo, en su final, en su aplicación, en su interpretación, en su espíritu y en su intención. Y si me permiten, brevemente cada una de estas cuatro cosas. En su convocatoria, pues hecha de una manera acelerada, apresurada, 3 meses después de acceder al solio pontificio por Juan XXIII, de una manera no sé si suficientemente meditada. En su inicio, pues porque los documentos que habían sido, los esquemas que habían sido cuidadosamente preparados y que eran resultado además de un interesantísimo sínodo romano de 1960, el primero que tenía lugar desde Trento, y que no ha sido suficientemente estudiado, por cierto, y cuyos resultados son extraordinariamente ortodoxos en la línea del pontificado de Pío XII, son inmediatamente arrumbados y sustituidos por otras. Un desastre. En su desarrollo, porque las luchas que se produjeron, luchas además hasta desde el punto de vista humano, de una violencia, en ocasiones, cuando uno lee el libro de Ralt de Wildgen, El Rin desemboca en el Tíber, que es un periodista que no es un tradicionalista, es un periodista que describe lo que ha visto y que lo hace el año 67, es decir, inmediatamente, él no sabe la hecatombe que va a producir el concilio, él cuenta lo que ha visto. Bueno, pues hay anécdotas infinitas, no voy al anecdotario, si hay ocasión, seguimos luego. En el final, porque Pablo VI tuvo que salvar in extremis con su intervención magisterial documentos que eran tan ambiguos que no garantizaban la verdadera transmisión de la fe. Que Pablo VI tuviera que poner la nota previa al capítulo 3 de Lumen Gentium a propósito de la colegialidad, diciendo que la colegialidad no tenía significado jurídico. Que Pablo VI tuviera que poner la nota previa a Dignitatis Humanae para explicar que la doctrina tradicional de la Iglesia quedaba intacta, lo cual estaba contradicho inmediatamente en el texto. Que Pablo VI tuviera que zanjar la discusión sobre el problema del control de la natalidad para dejarlo abierto para un momento posterior, gracias a Dios porque Humanae Vitae en este punto salvó las dificultades y por eso levantó toda la animadversión contra Pablo VI, que a partir de ese momento no fue el mismo. Sufrió extraordinariamente. El Papa bendecido, el Papa querido, ya era el Papa odiado, ¿no? En su aplicación e interpretación, queridos, la aplicación e interpretación del concilio no la hicieron unos extraterrestres que de repente unos textos buenísimos del concilio los agarraron estas otras personas caídas con paracaídas. No, los aplicaron los mismos que habían hecho el concilio. En su espíritu, claro, y en su intención, porque es verdad que Ratzinger ha hablado de un Gegengeist, de un contraespíritu que se habría dominado, se habría adueñado. En realidad el problema es que el concilio, teniendo unos textos que en muchas ocasiones sociologistas, en otras ocasiones confusos, en otras ocasiones bellísimos, en otras ocasiones profundos, en otras ocasiones pasteleros, en otras ocasiones buenistas, en otras ocasiones, es decir, es un conjunto heteróclito de cosas que además viene presidido por una intención pastoral.
don José Antonio ha dicho eclesiológico. Bueno, yo no voy a negarlo, pero la declaración de que el concilio era pastoral, de que no pretendía definir dogmas. Claro, lo que ocurre es que Pablo VI, cuando le escribe al arzobispo Lefebvre el año 75, le dice una frase verdaderamente terrible que pone los pelos de punta. Le dice que el Concilio Vaticano II es más importante que Nicea. Claro, eso verdaderamente implica una cosa muy profunda sobre la intención. Yo creo que lo que hay que rectificar del concilio no son los textos, sino la intención, porque es la intención la que sobre la letra ha determinado una aplicación y una interpretación que solamente ha ido ahondando la destrucción. Y malas por reacción, no por oposición. En fin, no, ese es un tema que me interesa menos. Me interesa las coordenadas que ha planteado de tipo histórico-sociológico, que efectivamente, sin las cuales no se puede comprender el hecho del concilio, tampoco porque el concilio es un hecho histórico. Es un hecho histórico que se concreta en unos documentos que deben ser luego interpretados de acuerdo con la teología y con un valor magisterial determinado. Pero nosotros estamos examinando ambas cosas, por eso en ocasiones tampoco nos ponemos de acuerdo del todo en la terminología, porque son muchos los niveles que se entrecruzan. Pero yo comparto que sin el cuadro histórico, sociológico, doctrinal, filosófico, que se remonta a la Ilustración, porque el modernismo, al fin y al cabo, no es sino la filosofía de la inmanencia, el vitalismo, el subjetivismo, todo eso es lo que forma parte del humus del modernismo, con lo cual yo en esto concuerdo. Bueno, lo que decía San Pablo Pablo VI en el discurso de clausura del concilio, la religión del hombre que quiere ser Dios. Claro. ¿No? Entonces ahí el origen está la apertura al mundo. Ese es el moto del concilio, eso está en el discurso inicial, y eso está siempre. Hay un ritornello sobre la apertura al mundo. Entonces, claro, la apertura al mundo es la apertura a ese mundo. Es ese mundo es del que estamos hablando. Y claro, una apertura a ese mundo plantea graves riesgos, no cabe duda, ¿no? Por eso, cuando Pío X, en un texto profético, que es probablemente el último texto, digo probablemente porque yo no me he estudiado Acta Apostolicae Sedis entera, pero en uno de los últimos documentos de Pío X, que es una locución a los nuevos cardenales después de un consistorio de 1914, hay que tener en cuenta que muere pocos días después, que es un documento que, si yo no recuerdo mal, está pronunciado en francés, yo no sé si porque los cardenales, o por lo menos la versión que yo he leído es en francés, viene a decir, en 2 párrafos terribles, dice lo siguiente, dice: la conciliación con el espíritu del mundo no solo debilita la fe, lleva a su pérdida total. Es una frase tan poco matizada. Quiero decir, desde el punto de vista lingüístico, no está llena de subordinadas en las que se tiene que entender, no. Y luego dice: ¡ay, cuántos navegantes! ¡Ay, cuántos pilotos! ¡Ay, cuántos capitanes, por haber querido conciliarse con el mundo, no han llegado a puerto, sino que han naufragado! Bueno, esto es el sentido común. El sentido común habla por parte de Pío XII, de Pío X, perdón. Y la apertura al mundo, pues, no demuestra un gran sentido común. Pero yo decía que era la intención el problema que había que abordar. No tanto el texto, sino la intención. Una intención que de alguna manera transparenta en el texto, pero que sobre todo aparece en la aplicación y en la interpretación, como es evidente. Yo voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo que no es porque no me adelanto al bloque siguiente del que vamos a hablar, sino que es el tema del latín. No voy a hablar de la misa, voy a hablar del latín solo. Claro, cuando uno coge Sacrosanctum Concilium, que se aprueba, si yo no recuerdo mal, en diciembre del 63, es uno de los textos que se aprueban en las primeras sesiones, la afirmación es bien clara. El latín se conservará. Bueno, en la liturgia se conservará el latín. Pablo VI, 2 años después, en 1965, en marzo de 1965, dice: ¡qué gran sacrificio hace la Iglesia al renunciar al latín! Oiga, mire usted, pero ¿no han dicho ustedes mismos que el latín se conservará? ¿Cómo el Papa, que es el aplicador sumo, 2 años después nos dice qué sacrificio hacemos? Bueno, ya es sorprendente. Pero sobre todo, 4 años después, el año 69, se dice: a partir de este momento la lengua corriente para la liturgia será el vernáculo y no el latín. 1963 el latín se conserva. Se conservará. 1965, ¿cuánto vamos a sufrir? 1969 se acabó el latín. Ahí pasa algo.
Pasa algo que se corresponde más bien con lo que Schillebeck escribió. Hemos redactado los textos de tal manera que cuando los apliquemos obtengamos lo que queremos y que no hemos podido conseguir en los textos. ¿Me permites una coda brevísima que lamento no haber podido incluir en la intervención mía anterior y que va a ser muy breve? Es que el concilio, de resultas de todo esto que estamos diciendo todos, con algunos acentos diferentes, termina convirtiéndose en el concilio, en el único concilio, por tanto en el año cero de la Iglesia, en una nueva Iglesia que nace. Esto evidentemente es la intención de los modernistas o de los progresistas que lo descarrilan, pero hay que reconocer que el propio magisterio no ayuda demasiado a romper con esto, porque se inaugura un nuevo estilo de documentos en el que las citas del concilio son autorreferenciales y constantes, y en las que se omiten citas a documentos anteriores. El modo de proceder de los documentos romanos fue siempre, o por lo menos de la edad contemporánea, no me quiero atrever a irme a otras Honduras que no conozco tanto, fue siempre por acumulación, por adición y por precisión. De tal manera que las encíclicas sociales, por ejemplo, eran interesantísimas porque leyendo uno al mismo tiempo releía las demás. Releía las demás porque estaban todas citadas y estaban llenas de... Cuando nosotros cogemos ahora los documentos posconciliares, las encíclicas posconciliares o muchos documentos posconciliares, en esto también en materia no tanto de magisterio social como también de magisterio estrictamente dogmático, uno se encuentra con que prácticamente solo el concilio está citado, solo está citado documentos del concilio, ha desaparecido todo el caudal inmenso de documentos anteriores. Claro, un documento pastoral que luego se pretende imponer como si fuera el único concilio y que a partir de ese momento se cita como si fuera el único en la historia de la Iglesia, evidentemente implica una distorsión, sin duda, pero una distorsión que de alguna manera está amparada por los propios custodios del magisterio. Este es el problema, o uno de los problemas. En relación con esto que dices, antes mencionaste algo que a mi modo de ver es muy evidente y que suele pasar inadvertido a quienes analizan el concilio, que fue ese sínodo previo, que de alguna manera trató de ser como una especie de esquema de lo que iba a ser el concilio. Y cuando uno lee las conclusiones de ese sínodo y las vías que abre para una discusión conciliar posterior, se queda sorprendido, porque lo que ahí se plantea es casi como un compendio de la doctrina tradicional de la Iglesia, que luego, independientemente de que consideremos que el concilio introduce un germen o no, lo que es evidente es que los documentos del concilio nada tienen que ver con lo que en ese sínodo se propone. Pero casi siempre en los grandes concilios ha pasado eso. Es decir, un concilio, por encima de todo, es soberano. Sí, pero es soberano. Y si leemos, por ejemplo, la carta apostólica Veterum Sapientia de Juan XXIII, donde de alguna manera se están dando una serie de... pero digo, que en los concilios... Soberano no hay nadie, soberano es solo Dios. En la Iglesia ni en la sociedad civil. Las personas... Y vamos a pasar a algo que no sé si a Delibac le gustaría mucho, que es la misa en latín. La vieja misa que en los años inmediatamente posteriores al concilio fue suprimida. María Cárcava nos introduce en el asunto. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que ni siquiera la suprema autoridad de la Iglesia puede cambiar la liturgia arbitrariamente, sino solo en obediencia de la fe y con religioso respeto hacia el misterio de la liturgia. En la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium se establecían una serie de principios generales sobre liturgia que permitían incrementar la participación de los laicos y simplificar levemente los ritos para hacer más claro su significado, permitiendo cierta presencia de las lenguas vernáculas. Era razonable y correcto por parte del concilio, afirma Joseph Ratzinger, ordenar una revisión del misal. Pero ocurrió algo más. El viejo edificio fue demolido y se construyó otro. La supresión del latín en beneficio de un pluralismo lingüístico contradice la encíclica Mediator Dei de Pío XII, la Constitución Apostólica Veterum Sapientia de Juan XXIII y la Carta Apostólica Sacrificium Laudis de Pablo VI. Pero la diversidad de lenguas vernáculas en la liturgia no tardó en traer consigo una diversidad de gestos. Así, las diversas iglesias autóctonas no tardaron en introducir en la liturgia ritos, cánticos y bailes, a menudo profanos e irreverentes. En la Constitución Sacrosanctum Concilium se especifica que la liturgia debe expresar los sentimientos de los hombres contemporáneos, lo que favoreció la doctrina de la creatividad, según la cual la liturgia debe ceder ante la inventiva de los fieles y también la de los sacerdotes.
Nada parecido había pasado nunca en toda la historia de la liturgia, afirma con pesar Ratzinger. Uno se estremece, añade, ante el deslucido aspecto que ha llegado a tener la liturgia posconciliar. Pero la principal acusación que se ha hecho a la nueva liturgia es la desprotección a la que ha expuesto la Eucaristía, rebajando un acto sacrificial digno de adoración a la condición de ágape fraterno. En muchas iglesias el sacramento ha sido retirado a una capilla lateral o ha sido depositado en el tabernáculo central a espaldas del celebrante, que en la nueva liturgia vuelve la cara a los fieles. Es habitual que laicos vestidos informalmente se muevan por el presbiterio sin ceremonia alguna, abriendo el tabernáculo y entregando las formas sin haberse purificado antes los dedos. Asimismo, se animó a los fieles a comulgar en la mano y se suprimieron los reclinatorios que permitían al comulgante arrodillarse ante el sacramento. El Papa Benedicto XVI, en todas las misas que celebra, exige que quienes comulguen de su mano lo hagan de rodillas y en la lengua. Pero el ejemplo papal no ha sido seguido por la inmensa mayoría de los sacerdotes. La antigua liturgia, nos enseña Joseph Ratzinger, era un proyecto comunitario, el resultado de múltiples pequeñas contribuciones de diferentes épocas y lugares durante un periodo de 2000 años. En cambio, el nuevo misal fue publicado como si fuera un libro confeccionado por profesores, no como la fase de un proceso en continuo crecimiento. Tal vez por ello, el 7 de julio de 2007, el Papa Benedicto XVI promulgaba la Carta Apostólica Summorum Pontificum, en la que daba una mayor facilidad para el uso de la antigua misa. Nosotros ahora preguntamos a nuestros invitados, ¿creen que los cambios introducidos en la liturgia posconciliar han sido en obediencia a la fe, como exige el catecismo, o se trata de cambios más arbitrarios? ¿Creen que las variaciones introducidas en la nueva liturgia son meramente formales o incluyen cambios sustantivos y de fondo? Y bien, tenéis la palabra para responder a cualquiera de estas dos preguntas. Miguel. Yo estoy dispuesto siempre. Vamos a ver, en la liturgia tradicional de la Iglesia, la que fue sustituida, no me atrevo a decir abrogada, después del motu proprio Summorum Pontificum de 2007, pero sobre esto tendremos que hablar luego, no es la misa del Concilio de Trento, no es la misa de San Pío V, sino que es la misa inmemorial de la Iglesia. Prácticamente está formada en tiempos de San Dámaso, está perfeccionada en términos de San Gregorio Magno, y San Pío V lo que hace es codificarla, ordenar que se publique el misal. Era en realidad el rito que se celebraba en la curia y que se convierte en universal. Con gran generosidad permite que los ritos que tengan más de 200 años de antigüedad pervivan, es decir, no se impone. No se hablaba entonces en aquella época del Concilio de Trento de pluralismo, pero se respetaba la pluralidad existente de ritos de una manera mucho más respetuosa de lo que se hizo luego. Este misal que San Pío V manda publicar en 1570, pues ha tenido muchas reformas. Es decir, no se trata de un misal que haya quedado inmóvil o petrificado en el tiempo. Esto cualquiera debe reconocerlo, ¿no? Incluso hubo reformas importantes en tiempos de San Pío X, hubo una reforma muy importante, y desde mi modesto punto de vista, aunque no soy un liturgista, soy interesado en estas cuestiones, muy desafortunada en tiempos de Pío XII. Juan XXIII es el último que manda publicar el misal romano tradicional, el rito tradicional de la Iglesia. Lo que ocurre después del concilio, con la elaboración de la Institutio Generalis, que es la exposición de motivos o la norma fundamental, y luego con el misal nuevo, el Novus Ordo Missae, es una ruptura verdaderamente increíble en la historia de la liturgia de la Iglesia, en la que se suprime y se pretende suprimir. Pablo VI lo dijo con claridad. Otra cosa distinta es la interpretación jurídica del texto, por lo que voy a decir para terminar esta primera intervención. Intentó suprimir la misa tradicional, lo hizo de una manera enérgica, sin tolerar en modo alguno. En España hubo una resistencia inicial inmensa. La hermandad sacerdotal reunió a miles de sacerdotes que mandaron una carta al Papa y otra a Bugnini. Bugnini era el siniestro personaje que había hecho desde tiempos de Pío XII.
no empieza con Pablo VI Bugnini, ya estaba con Pío XII, el fautor de la secretario reforma litúrgica. del Concilium que se crea, la comisión que se crea para la reforma litúrgica. Y factotum de la congregación del culto. Y luego secretario de la congregación del culto. De la congregación. Pues le escriben a Bugnini y al Papa y no obtienen respuesta del Papa, creo recordar, y de Bugnini una respuesta lacónica en la que obedezcan ustedes. Y ahí se acaba toda la resistencia. En Francia no ocurrió así y en otros países del mundo tampoco, pero la resistencia fue grande desde el inicio. Otra cosa es que en España rápidamente fuera acallada o apagada. El Novus Ordo Missae, la Institutio Generalis, que es la definición, contenía en su número 7 una definición herética de la misa. Después de la denuncia de los cardenales Ottaviani y Bacci tuvo que ser cambiada, porque decía que la Cena del Señor o Sinaxis es la asamblea de fieles presidida por el sacerdote para el memorial del Señor. No había ningún elemento sacrificial. El problema es que ese Institutio Generalis es, por así decir, los criterios fundamentales que luego se concretan en el rito. Se modificó, después de esa denuncia, esa definición, en un sentido de hacerla ortodoxa, de hacerla adecuada a los cánones de Trento, pero sin referencia, sin cambio ninguno en el rito. Luego, bueno. Entonces, Ottaviani y Bacci enviaron al Papa una carta famosa, enviándole un documento que un importante grupo de teólogos habían preparado y que se llamó el Breve Examen Crítico, en el que termina diciendo, en resumen, el Novus Ordo se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica sobre el sacrificio de nuestro Señor reproducido en la misa. Una frase pavorosa, dicha por Ottaviani, que había sido hasta el año 68, poco tiempo antes, el dueño de las llaves de la ortodoxia, porque era el prefecto del Santo Oficio, y por Bacci, que era uno de los liturgistas más prestigiosos del momento. De hecho, se dio por abrogado el rito, y perseguidos quienes lo celebraron, perseguidos de modo cruel, hasta que en 2007, con otro aire, Benedicto XVI, que desde el principio habló de devastación litúrgica, no lo ha dicho María, que ha dicho muchas cosas muy interesantes, pero Benedicto XVI, como Joseph Ratzinger, tiene el término devastación litúrgica para referirse a lo ocurrido con la implantación de la nueva misa. Pues en Summorum Pontificum nos dio la alegría a los que somos devotos del rito tradicional de la Iglesia de decir que la misa tradicional nunca había sido abrogada, cosa que choca con lo que habíamos creído siempre, pero que nos alegra particularmente. Y don José Antonio, ¿por qué siendo tal la riqueza y tal la variedad que introduce la nueva misa, por qué los curas no se conforman con esa riqueza y variedad y además meten morcillas, retoques, interpolaciones? Eso es verdad. ¿Por qué lo hacen? ¿Se creen más sabios que la tradición milenaria? Porque la dinámica existencialista y vitalista que está en todo el contexto del concilio, como muy bien ha dicho el padre Verdoy, también se ha evidenciado en el mundo litúrgico, donde entre otras razones el cambio de orientación de los altares, muy criticado por Ratzinger, que prologó el libro del gran liturgista alemán. En este libro lo dice abiertamente, dedica un capítulo entero a ese tema, y eso sí rebaja, no el sacerdote se convierte en un animador. Eso sí rebaja la transubstanciación. Un momento. Vamos despacio. Eso no se puede. Yo te voy a decir una cosa. No. Yo te voy a decir una cosa. O sea, por ejemplo, que el cura esté de espaldas al sagrario no rebaja la naturaleza. Por ejemplo, no rebaja la naturaleza. Podrá ser completamente contrario a toda la tradición litúrgica de la Iglesia. Y convierte al sacerdote en una especie de locutor o de showman. Sí. Pero lo que pasa es que algunas se han, no sé si son barbaridades, esto lo someto a vuestro juicio, pero primero se impusieron según la doctrina de hechos consumados y luego se mantuvieron. Pero que estén por ejemplo, la comunión, siempre la comunión con la mano, y sin arrodillarse. Empezó siendo un indulto la comunión en la mano. Eso empezó por la vía de facto. Empieza por la vía de facto, en algunos lugares, además, en Francia creo que fue concretamente, ¿no? Se impone a los fieles no la demandan, o sea, se impone a los fieles, no se sabe por quién, pero alguien la impone, ¿no? Y cuando ya se ha impuesto, se le pide a Roma que por favor la autorice porque es una tradición, una costumbre consolidada. ¿Consolidada por quién? Yo creo que inducida, ¿no? Yo creo que inducida. Entonces, a pesar de que las 2/3 partes del colegio episcopal se muestran contrarias a que la comunión se dé a la mano y sin arrodillarse el comulgante, se da la autorización.
Sí. Bueno, yo pienso que esto sí... en fin, yo siempre pienso, a veces porque uno, pues por circunstancias diversas, se ha tenido que mantener apartado del sacramento de la Eucaristía, uno piensa, si verdaderamente fuéramos conscientes de lo que en este momento vamos a comulgar, no es que nos pusiésemos de rodillas en el momento de comulgar, es que llevaríamos de rodillas 2 horas, ¿no? Porque realmente es algo tan verdaderamente vertiginoso, ¿no? Lo que el católico hace cuando comulga, que, bueno, verdaderamente es que te lleva a la adoración de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, cuando se excluyen los signos externos de la adoración, de alguna manera se está rebajando la sacralidad de ese acto, ¿no? Ahora, que ha habido un descalabro y un abuso de la liturgia, eso es absolutamente innegable. Miguel, terminamos contigo. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Pero el problema no son los abusos, el problema es el uso. Y ese es el problema que Ratzinger ha visto. Y como veo a David Amado, mi querido amigo, muy interesado justamente por el argumento de autoridad, pues he de decir que Ratzinger, cuando ha criticado la devastación litúrgica, no se ha referido solo a los excesos o a los abusos, que muy justamente critica don José Antonio, sino se ha criticado a las deficiencias del nuevo rito. Esto Pío XII había reconocido que en el rito hay cosas que no pueden ser deficientes porque forman parte de la... pero que hay otras partes del rito que pueden ser deficientes. En el nuevo rito estas partes deficientes son inmensas, hasta el punto de que contribuyen en muchas ocasiones a velar no totalmente, porque no podría ocurrir, pero a dificultar la emergencia de toda la teología sacramental y de toda la teología del Concilio de Trento sobre este asunto. Este, para mí, es el asunto capital. Y tan es así que Ratzinger, ya como Benedicto XVI, ha hecho 2 cosas. Primero, permitir, frente a la persecución de los obispos y de algunos papas, la misa tradicional de nuevo. Y segundo, poner en marcha la reforma del rito nuevo, en la que se está trabajando en Roma, la reforma de la reforma, lo cual demuestra que no le parecía que fuera un problema de abusos, sino que era un problema del propio uso. Pues aquí lo tenemos que dejar. Yo pertenezco a una generación que naturalmente no conoció las misas con la liturgia antigua. Una generación que se pregunta, ¿por qué esa misa que pertenece al tesoro de la Iglesia no es oficiada con normalidad? ¿Por qué una persona como yo, que quiere conocer el rito antiguo de la única manera que verdaderamente se puede conocer, que es en su celebración, no puede ir a su parroquia y escuchar una misa según el rito que el motu proprio de Benedicto XVI ha considerado que es normal y que debe celebrarse con absoluta normalidad en el seno de la Iglesia? Esta es una pregunta que me hago siempre, que muchos de mi generación se hacen también y que dirijo desde aquí a nuestros obispos. Ha sido un inmenso placer estar con todos vosotros